¿Saludas tú o saludo yo? Televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles 17 de mayo del 2023. Amplia información y por supuesto todos los detalles de lo que ha acontecido esta mañana y tarde. Es un gusto, como siempre, para mí compartir este espacio de trabajo con María Mercedes. María Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Byron, amigos televidentes. Gracias por la sintonía dispensada durante todo este día con la información y en este informativo estelar a las 19 horas. Los invitamos también a que nos sigan a través de eltelégrafo.com.es. Estamos en Pública FM y naturalmente a través de nuestras plataformas digitales. Aquí empezamos. Vamos con los titulares. Presidente Lasso decreta la muerte cruzada y disuelve la Asamblea Nacional. Con ellos acorta el periodo de su gobierno hasta enero del 2024. Ex legisladores, ahora destituidos, exigen a la Corte Constitucional revisar la constitucionalidad del decreto que los destituyó. Según los ex asambleístas, se presentarán más recursos extraordinarios de protección. Consejo Nacional Electoral convocará elecciones en los siguientes 7 días. Según lo establece el decreto presidencial y la Constitución de la República, los votantes podríamos ir a las urnas entre enero y febrero del 2024. En deportes, está definida la gran final de la UEFA Champions League, que enfrentará al Manchester City ante el Inter de Milán el próximo 10 de junio. El presidente Guillermo Lasso dio a conocer este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional mediante la suscripción del decreto ejecutivo 741 y con ello solicitó también la convocatoria de nuevas elecciones generales. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. Con la disolución de la Asamblea, el Palacio Legislativo fue acordonado por miembros del Ejército y la Policía. La muerte cruzada también afectó a funcionarios del Parlamento que durante toda la mañana de este miércoles se apostaron en los exteriores de la Asamblea con incertidumbre sobre su situación laboral.
Un fuerte contingente militar y policial rodeó el Parlamento Legislativo a partir de las 7 de la mañana de este miércoles, luego de que el presidente Lasso oficializara la decisión de muerte cruzada. Al darse esa disposición, los asambleístas quedan en calidad de ex asambleístas y no pueden ingresar al edificio. Los militares rodearon el Parlamento mientras que los miembros de la policía se quedaron a cargo del control y seguridad interna. Nosotros hemos hecho un primer avance, que es el refuerzo de la escolta legislativa, ¿no? Usted ve, tenemos aproximadamente 200 hombres. En este edificio y en otros edificios en los cuales también funcionaban algunas oficinas de la legislatura. Pero horas antes del inicio del operativo de seguridad, ya en el Parlamento hubo movimiento. Los funcionarios legislativos fueron impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo. Nos habían comunicado los señores miembros de la policía de que no podíamos ingresar a eso de las 5:30 de la mañana. Bueno, yo llegué a las 6 de la mañana el día de ahora, a la hora que entro normalmente. Soy de la unidad de gestión documental y ya no nos permitieron el acceso los señores de la escolta legislativa por las disposiciones que habían recibido. Decenas de ellos fueron llegando a lo largo de la mañana con expectativa de su situación laboral. Yo voy a los 35 años, soy funcionario de carrera, y todavía no tenemos disposiciones de ninguna persona. En lo absoluto, estamos precisamente bajo la misma expectativa periodística de ustedes. Y es que según el artículo 3 del decreto de muerte cruzada, se dispone la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional. Así es que, vuelvo a insistir, los funcionarios de carrera, de planta, pueden ingresar y obviamente los asambleístas que necesiten retirar algún bien personal, pues un equipo de su confianza puede ingresar acompañado de policía y obviamente saldrá inmediatamente. Con imágenes de José Burgos, Carolina Basante, Noticias 7. Al menos 3 demandas de inconstitucionalidad a la muerte cruzada ya se han presentado por parte de ex legisladores, entre ellos Virgilio Saquicela, ex titular del Parlamento, argumentando la falta de causales para la activación de dicho mecanismo constitucional. Acompañado de ex legisladores de UNES, del PSC, la Izquierda Democrática y Pachacutic, Virgilio Saquicela rechazó la disolución del Parlamento. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución. No se compadecen los antecedentes, la motivación, con la resolución. Y aseguró que es el momento para que la Corte Constitucional tome cartas en el asunto. Ante varias acciones de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, debe pronunciarse y exigimos que se pronuncie de inmediato. Justamente el Partido Social Cristiano junto a disidentes de la Izquierda Democrática acudieron a la Corte Constitucional la mañana de este miércoles para presentar la acción. No existe en la Constitución una causal para muerte cruzada para impedir la votación en un juicio político. Por su parte, Pachacutic y UNES, aunque calificaron de ilegal la medida que los deja sin curules, manifestaron que la acatarán. Nosotros siempre hemos puesto nuestros cargos a disposición y esta no va a ser la excepción. Por ahora lo único claro es que una parte de la Asamblea, que aunque disuelta, sigue a la expectativa y con esperanza de no irse a la casa. Carolina Basante, Noticias 7. En una reunión de gabinete se dieron lineamientos de lo que hará cada cartera de Estado por el lapso que resta antes de los comicios presidenciales del próximo año. Hubo anuncios al respecto. Una de las acciones inmediatas que tuvo el presidente Guillermo Lasso luego del anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional fue convocar a un gabinete. La reunión duró más de 1 hora y media y hubo varios lineamientos. De crisis política. En este contexto nos ha pedido a cada uno de los ministros de Estado que sigamos adelante con nuestra agenda, que aceleremos nuestros procesos para poder llegar con los servicios y con los programas que se habían planificado con eficiencia y lo más rápido para la ciudadanía. Cada cartera de Estado salió con un objetivo en específico. El programa de alto rendimiento, estamos en un año preolímpico, por lo tanto no desenfocaremos nuestros esfuerzos para financiar la participación de nuestros deportistas en eventos internacionales. Y también se dieron anuncios. Con una reforma tributaria que aumenta las deducciones y baja los impuestos a la clase media. Ha sido enviada a la Corte Constitucional el decreto donde se replica la ley que había sido enviada la semana pasada a la Asamblea Nacional. El proyecto económico va a ser remitido, o si no lo fue ya, en forma directa a la publicación previa a la revisión de la Corte Constitucional y esperemos que en su momento un proyecto de nueva normativa laboral para atender a aquellos 5 millones de ecuatorianos que esperan una decisión en ese sentido. Todos los ministerios tendrán alrededor de 6 meses para concluir con los principales objetivos que se tenían planificados para 2 años. Andrea Orbe, Noticias 7.
Por otro lado, los partidos de oposición se pronunciaron públicamente para rechazar la muerte cruzada y declarar que es inconstitucional el decreto emitido por el jefe de Estado ecuatoriano. Sin embargo, juristas y analistas explican los argumentos que sustentan su aplicación. Tras el anuncio presidencial de disolver la asamblea, las bancadas de oposición que promovían el juicio político y no lo pudieron concluir, aseguraron que su destitución era inconstitucional. Incluso el líder político Jaime Nebot suscribió un comunicado del Partido Social Cristiano en el que mencionaban que no se aplicó correctamente el artículo 148 de la Constitución. Del lado de la bancada Unión por la Esperanza, los argumentos fueron similares. Es ilegal. No hay en este momento en el país conmoción interna ni grave crisis política. Pero esto fue refutado por el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Una decisión de Estado, en un acto de gobierno, el presidente de la República, con lo que conlleva, porque parecería que no solamente contra la Asamblea, él también ha recortado su periodo para el cual fue elegido, en aras de la paz, de la tranquilidad. Y un criterio similar lo expresaron analistas que siguieron el proceso desde el juicio político, como es el caso del constitucionalista André Benavides. Esta disolución de la Asamblea Nacional no necesariamente se debe al juicio político en su contra, sino por otro tipo de actos, de actuaciones que ha tenido la Asamblea Nacional que no han permitido la gobernabilidad, que no han permitido la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por parte del presidente de la República. Y recordemos que esta era ya el cuarto o quinto intento que tenía la Asamblea Nacional por tratar de cesar en sus funciones al presidente de la República. Una opinión parecida compartió el catedrático Esteban Ron. La Corte Constitucional podría revisar esto, pero ¿qué de constitucionalidad puede revisar la Corte Constitucional? Apenas son 3 artículos. Ron agrega que el hecho de disolver la Asamblea no le entrega al presidente Guillermo Lasso superpoderes. La ley puede reorganizar a la función ejecutiva, no puede tomar decisiones en la función judicial o en la función de transparencia, nada más. De hecho, el poder de él está limitado dentro de este tipo de situaciones. La grave conmoción del país era una de las 3 causales para ejecutar el artículo 148, junto a la obstaculización del Plan de Desarrollo Nacional y arrogarse funciones por parte del Legislativo. Por eso los juristas explican que la decisión del presidente es irreversible y de inmediato cumplimiento. Lautaro Andrade, Noticias 7. La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas, se pronunció ante el decreto de muerte cruzada omitido por el presidente de la República. En sus declaraciones, el titular de la organización, Leonidas Issa, no convocó a movilizaciones, pero advirtió que estarán vigilantes ante el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esta mañana, el Consejo de Gobierno y el Consejo Político de la CONAIE se reunieron para analizar y decidir cuáles serán las acciones que van a tomar como organización social ante el decreto de muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional. Cerca de 7 horas de reunión culminó con las declaraciones de Leonidas Issa, presidente de la organización, donde cuestionó la decisión del presidente. Para evitar que la Asamblea Nacional, frente al clamor popular, lo destituyan. Además, mencionó que convocará asambleas populares permanentes y convoca a las organizaciones y sectores sociales a una asamblea del poder popular y plurinacional. Mandamos a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera inmediata, apegado a la norma constitucional vigente, en garantía de los derechos del orden democrático y del pueblo ecuatoriano, y no permita una dictadura disfrazada de instrumento constitucional. Exigimos a las Fuerzas Armadas respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos constitucionales. Pese a que Issa anticipó posibles movilizaciones, el dirigente indígena no mencionó tener intenciones de hacerlo. Sin embargo, estarán vigilantes ante los intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, convocamos a toda la estructura organizativa para debatir y dar una salida en el tiempo correspondiente a toda la crisis que enfrentamos como país. Otras organizaciones como el Frente Popular anunciaron que en los próximos días sí se movilizarán. Ante estos hechos, los diferentes actores sociales ratificamos que serán las calles el escenario en el cual defenderemos los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano. Manuela Bedón, Noticias 7.
El Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 7 días para convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Según Diana Atamaín, las nuevas autoridades que resulten electas solo estarán en funciones hasta el próximo 23 de mayo del 2025. Acompañados de los vocales del Tribunal Contencioso Electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, dio detalles del llamado a elecciones tras la declaratoria de la muerte cruzada por parte del presidente Guillermo Lasso. Desde el día de mañana empieza a correr el plazo, significa que el 24 de mayo es la fecha límite para convocar elecciones. Podríamos hacerlo antes. En las próximas 24 horas se tendrá un cronograma que deberá ser aprobado por el Pleno del CNE y recalcó que las nuevas autoridades serán electas solo para completar el actual periodo. Es decir, ejercerán sus funciones hasta el 23 de mayo de 2025. Entonces, en 90 días, los ecuatorianos regresarán a las urnas para elegir a presidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y asambleístas en el exterior. Si es que se presentara la segunda vuelta, como es un supuesto, tendríamos que trabajar también para cumplir con esa etapa. No podemos decir que dentro de los 90 días eso está contemplado. Según dijo, el actual mandatario podría candidatizarse para estas nuevas elecciones. El presidente no tiene ningún impedimento ni legal hasta hoy, en este momento, para poder ser candidato. En su momento debido, el presidente de la República tomará una decisión y anunciará si es o no es candidato. Sin embargo, existen otros procesos electorales pendientes, como la consulta popular del Yasuní, del Chocó Andino y las elecciones en Calacalí. Nos gustaría juntar los procesos por temas de presupuesto. Además, está pendiente la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral por parte del Consejo de Participación. Sin embargo, según Atamaín, el Código de la Democracia estipula que una vez entrado en un proceso electoral no se puede modificar a sus vocales. Edison Saavedra, Noticias 7. En 3 meses tendríamos nuevas elecciones generales en el Ecuador, por lo que empiezan a surgir nombres de posibles aspirantes a la presidencia de la República, mientras que del lado oficialista se ha mencionado que es prematuro pronunciarse de candidatos. Bastaron un par de horas desde el anuncio del CNE para que el tablero político se mueva respecto a las elecciones presidenciales de los próximos meses. Si bien aún faltan varias semanas para la inscripción de candidaturas, ya hay nombres que se perfilan para llegar a Carondelet en el segundo semestre del año. Uno de ellos es el expresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, quien en una entrevista televisiva confesó su interés. Bueno, voy a ser sincero, yo he recibido el pedido de varios sectores políticos, de empresarios, de líderes sociales, de que sea parte de una estrategia de un río que llegue al mar, y yo le he dicho que aquí estoy. El ex vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, señaló que la mejor opción del socialcristianismo en este momento al candidato más potente a la presidencia de la República, que es el propio abogado Nebot. También se empezó a hablar de ex candidatos como Yacu Pérez y Javier Herbas, pues ambos se pronunciaron en sus redes sobre la muerte cruzada, aunque no han anticipado que estarían en la papeleta, además de estar distanciados de los movimientos que los auspiciaron en 2021, es decir, Pachacutic e Izquierda Democrática respectivamente. Ahora invitamos a construir una minga nacional, a construir la tercera vía real sustentada en la deuda ecológica y la deuda social y la deuda ética. Otro precandidato de las redes sociales es el ex vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenhosner, mientras que del lado del correísmo no han surgido nombres específicos. Y en torno al oficialismo, la principal duda es si el presidente Guillermo Lasso buscará la reelección. Escenario probable como muchos otros escenarios, pero el señor presidente aún no ha tomado una decisión. El Gabinete de Estado ha dicho que es prematuro pensar en las elecciones, por lo que si será el primer mandatario u otro perfil del gobierno, requerirá de unos cuantos meses para conocer de quién se trata finalmente. El enfoque hoy es trabajar sin descanso. Hoy el enfoque es escuchar a los ciudadanos y trabajar por ellos. Estamos enfocados en el ahora. Lautaro Andrade, Noticias 7. Los gremios empresariales llaman a las demás instituciones del Estado, como el Constitucional y Judicial, respetar el Estado de Derecho y el marco constitucional, a propósito de la muerte cruzada decretada por el Ejecutivo.
El gremio empresarial no tardó en pronunciarse en reunión mantenida entre los presidentes de las cámaras de la producción, industriales y comercio, agrupadas en el denominado Comité Empresarial Ecuatoriano. Su titular, Miguel Ángel González, ha dicho que apoyan la decisión gubernamental. No podemos aumentar inestabilidad en estos momentos, ya hay suficiente inestabilidad, más bien debemos mantener la paz, mantener el orden democrático y seguir trabajando. Más aún, en estos momentos, hacer un llamado a trabajar articuladamente, sociedad civil y clase política. En general, todos lo que queremos es precisamente una estabilidad. Realmente creo que la grave crisis política a la que nos han llevado durante estos casi 5 meses los distintos actores políticos ha desembocado en una de las facultades que tenía el presidente. El presidente de la Cámara de Industriales también comparte lo hecho por el presidente Guillermo Lasso y reitera que se deben reforzar, por ejemplo, más tratados de libre comercio. Son bien negociados, como ha sido el caso de los acuerdos que tenemos, en los cuales el sector privado y el sector público hemos ido trabajando para precisamente proteger los sectores sensibles. El criterio lo comparte el titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, y además agrega que se debe hacer una nueva reforma laboral que genere más empleo. Es crear más empleo adecuado. Recordemos que tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, así es que sí sería bueno conocer con anticipación qué es lo que se pretende presentar en cuanto a las reformas del Código de Trabajo. Son las reacciones del sector empresarial tras la decisión de ejecutar la muerte cruzada. Byron Galarza, Noticias 7. Y en el plano internacional, el presidente Guillermo Lasso recibió el apoyo de otros países en torno al decreto de la muerte cruzada. Entre ellos, por ejemplo, el Perú o Estados Unidos y el cuerpo diplomático, todo el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Una vez decretada la muerte cruzada, el primer país de la región en reaccionar fue Perú. A través de su cuenta de Twitter, la Cancillería del vecino país mostró su respaldo a la decisión del primer mandatario. El comunicado señala: el gobierno del Perú reitera su respaldo al proceso democrático en la hermana República del Ecuador y hace votos para que las elecciones generales que resultaran de la decisión que ha adoptado el presidente Guillermo Lasso en ejercicio de sus facultades constitucionales permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social. Además, en horas de la mañana de este miércoles, el primer mandatario mantuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador, mismo que también le mostró su respaldo, lo que fue agradecido por el presidente de la República. Reitero mi agradecimiento al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador por acompañarnos en este momento crucial para nuestra democracia. Han sido muy generosos conmigo al expresarme su respaldo. Frente a esto, el ministro de Gobierno Henry Cucalón se pronunció al respecto. El cuerpo diplomático reconoce que es una medida que está amparada en la Constitución y que está al arbitrio y a juicio del jefe de Estado, y que las relaciones entre los países, fundamentalmente comerciales, se mantienen más vigentes que nunca. Otro país que mostró su respaldo al presidente Lasso fue Estados Unidos. En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, se pronunció sobre la situación política del país. Estamos al tanto de su decisión de disolver la legislatura y apoyamos las instituciones democráticas ecuatorianas y los procesos. Vamos a seguir trabajando con el gobierno y con la gente de Ecuador en retos y metas comunes. Además, en un comunicado firmado por Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en Ecuador, menciona: el gobierno de los Estados Unidos respeta los procesos internos y constitucionales del Ecuador. Seguiremos trabajando con el gobierno constitucional, la sociedad civil, el sector privado y el pueblo ecuatoriano para hacer frente a nuestros desafíos y objetivos compartidos como la democracia, la seguridad, el desarrollo económico inclusivo y la protección del medio ambiente. La relación bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador se mantiene fuerte. Edison Saavedra, Noticias 7. Ahora revisemos las reacciones de la prensa internacional sobre lo ocurrido en el Ecuador. Veamos. En todos los idiomas, la muerte cruzada estuvo en los principales tabloides del planeta. Medios televisivos, radiales y escritos se hicieron eco del decreto que acabó con el legislativo, pero lo titularon de diferente manera. Diario El Clarín de Argentina. Ecuador, el presidente Guillermo Lasso disuelve la Asamblea Nacional y pone fin a su juicio político. El Tiempo de Colombia. Lasso firma muerte cruzada y disuelve el Congreso.
El Universal de México, AMLO confía que no haya violencia en Ecuador tras orden del presidente de disolver el Parlamento. The New York Times de Estados Unidos, el presidente de Ecuador disuelve la Asamblea Nacional en pleno juicio político. O Globo de Brasil, presidente de Ecuador disuelve el Parlamento. Voz de América, Estados Unidos, presidente Lasso disuelve la Asamblea Nacional de Ecuador, Fuerzas Armadas lo respaldan. Al Jazeera, presidente ecuatoriano disuelve la legislatura. BBC de Londres, el presidente Guillermo Lasso decreta la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador y solicita la convocatoria de elecciones. Pero fuera de su decisión y la repercusión noticiosa en otros países, la comunidad internacional ha expresado su respaldo en esa decisión. Lautaro Andrade, Noticias 7. Entendiendo sus derechos. Entre tanto, la embajada norteamericana en Quito ha emitido un comunicado de alerta a sus ciudadanos que residen en el país. La representación diplomática dice en su misiva, abrimos comillas, que algunos grupos amenazaron previamente con realizar manifestaciones en relación con la situación política. Los eventos se desarrollan rápidamente y los manifestantes podrían surgir con poca o ninguna notificación previa. Aunque las manifestaciones podrían ocurrir en cualquier lugar, las ubicaciones alrededor de edificios gubernamentales podrían verse especialmente afectados. Es posible, dice el comunicado, que encuentre cierre de carreteras y otras interrupciones, reza el comunicado. Sin embargo, como es conocido, hasta la fecha no hay ningún anuncio público por parte de las organizaciones sociales de protestar o llevar a sus bases a las calles. Preguntamos, ¿qué opina la ciudadanía sobre el decreto de muerte cruzada y cuáles son los pasos a seguir? Les contamos más en la siguiente nota. Esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó la muerte cruzada. Esta figura se encuentra en el artículo 148 de la Constitución y tras su aplicación se da la disolución de la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 7 días para convocar elecciones anticipadas para los próximos 2 años de mandato. Mientras tanto, el primer mandatario podrá gobernar mediante decretos ley únicamente en materia económica y con la aprobación de la Corte Constitucional. Pero conoce la ciudadanía qué es la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? Sí conozco lo que es la muerte cruzada. Coméntame qué es cruzada. Sí. Pese a no tener claro este mecanismo, la ciudadanía apoya la decisión del primer mandatario. Señor presidente, y yo le felicito por el bien del pueblo ecuatoriano. Y ahora que se ajuste los pantalones y continúe con este accionar. Merecía irse esta Asamblea Nacional, merecía irse, porque no ha hecho nada por el país. Tenemos la perspectiva de saber qué sucederá si se vuelve a afianzar el correato, o tenemos alguna otra figura presidenciable y se nos establece un nuevo legislativo que cumpla con la dignidad y el apoyo al país para salir adelante. La muerte cruzada se puede decretar solo una vez en los 3 primeros años de un mandato presidencial. Guillermo Lasso es el primer presidente en utilizar este mecanismo en el país. Manuela Bedón, Noticias 7. Al volver de la pausa estará con nosotros el doctor Antonio Gagli. La noche con 31 minutos, 19 con 31, como lo anunciamos. Con nosotros desde Guayaquil, vía telemática, el doctor Antonio Gagliardo, ex magistrado de la Corte Constitucional. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor, el decreto 741 hace hincapié en lo que la Constitución de Montecristi establece con la figura de la destitución de la Asamblea Nacional a través del artículo 148, llamada también muerte cruzada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional una vez que conozca estos pedidos de revisión de la medida presentada por los ex asambleístas? Bien, en primer lugar, han presentado, según los medios de comunicación, demandas de inconstitucionalidad, algunos asambleístas oponiéndose al decreto 741 del presidente que decreta la muerte cruzada. No es que existe un trámite especial post declaración de muerte cruzada, sino que es un acto de pedir a la Corte Constitucional se declare la inconstitucionalidad de ese decreto ejecutivo. Yo les puedo decir a usted, licenciado Byron Galarza, y a la ciudadanía, que seguir un trámite de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, de la que yo fui juez algunos años,
no es algo que se resuelve en 1 o 2, 3 días. Eso demora meses y hasta años. Tiene que pasar por una fase de admisión, completarla si está incompleta, tiene sus términos de prueba, audiencia, pedir informes a muchas instituciones, pueden intervenir amicus curiae, personas interesadas, audiencias, debates en el pleno, en fin, es un proceso bien largo y complicado que, insisto, no es que existe en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales por de control constitucional o en la Constitución un trámite que sea exclusivo para impugnar la muerte cruzada. Se está utilizando es algo general que es la declaratoria de una presunta inconstitucionalidad del decreto ejecutivo que, insisto, tiene términos y plazos que se deben cumplir. Y aquí viene un tema, que en 7 días plazo el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar a elecciones y en ese momento que hayan elecciones, la Autoridad Nacional Electoral se convierte en la máxima autoridad del país que inclusive puede destituir a cualquier persona que se atreva a interrumpir un proceso electoral. Es decir, después de 7 días que sean convocadas las elecciones a presidente de la República y asambleístas por el periodo que falta, que era el normal, el que fueron defenestrados, en ese lapso nadie puede interferir en un proceso electoral so pena de ser inclusive destituidos del cargo. Entonces la Corte Constitucional, no sé si se atreva a hacer esto en un periodo flash porque, insisto, la ley es con plazos determinados de 5 a 10 días, de 15 días, de 20 días, que esto no lo pueden hacer en 2, 3 días o una semana. Imposible. Doctor Gagliardo, muy buenas noches. Los saluda María Mercedes Castro. Las causales que presentó el presidente de la República para la muerte cruzada fue la conmoción nacional, la crisis política que se lleva. ¿Fue la adecuada o tal vez pudo haber tomado la decisión por la obstaculización del Plan Nacional de Desarrollo? Bien, el presidente de la República en el decreto indicado por usted, licenciada Castro, es claro en determinar que es exclusivamente por grave conmoción interna o crisis política. Y aquí viene algo muy importante, quizás algo que quizás en un futuro deba ser corregido, sería ya una constituyente o reforma constitucional. Es muy claro el 148 de la Constitución que dice que a juicio del presidente ocurran 3 situaciones, que la Asamblea se haya arrogado funciones, ahí debe ir a la Corte Constitucional a un dictamen de admisibilidad. La segunda causal, a juicio exclusivamente del presidente, si se está obstaculizando de manera reiterada el Plan Nacional de Desarrollo, eso no ha tomado el presidente en cuenta. Y la tercera fue la que el presidente tomó en consideración, que hay una grave crisis interna o conmoción política o conmoción interna. Entonces, esa causal, de acuerdo a la misma Constitución, dice, si a juicio del presidente y solamente de él, le da una amplísima potestad al presidente que a su juicio personal considere que hay una grave conmoción interna o crisis política, puede decretar la disolución de la Asamblea y convertirse en lo que es la muerte cruzada. Entonces yo no sé desde qué punto de vista podrían impugnar algo contrario. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara, no dice que por grave crisis interna, no, dice que a juicio del presidente, solo él y nada más que él es el que tiene esa potestad, que sí me parece es demasiado amplia, demasiado, podríamos decir, generosa, y que en un futuro debe, corregirse, porque debe tener algún tipo de control, porque podría haber una situación que de pronto no lo hay y las personas tienen derecho a reclamar como lo que están haciendo ahora. Doctor, es inapelable el decreto ejecutivo, es decir, nadie por encima de la Corte Constitucional puede rever esta situación, porque ya se habla de que va a haber miles de pedidos a jueces de primera instancia, revisión de medidas, de protección, etcétera. Inapelable. Bueno, es una situación de que la única acción que se podría seguir, que demora, y ya sería sobre hechos consumados, es una acción de inconstitucionalidad. Pero en este país, en el Ecuador, estamos acostumbrados a que ocurra cualquier cosa con acciones de protección, medidas cautelares, y no nos sorprenda, más que todo porque ha sido también en ciertos estamentos judiciales manoseada la justicia, hay muchos intereses. De repente, hoy de noche o mañana aparezca una acción de protección o aparezca a unas medidas cautelares donde suspendan
podríamos decir, los efectos de ese decreto ejecutivo. No nos extraña. Yo creo que la función judicial debe actuar con objetividad, con transparencia, sin influencias políticas y rechazar cualquier pedido. Creo que el único pedido que podría ser pertinente, oportuno, pero que debe tomar sus pasos y su tiempo, es una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, quien podría resolver este tema. Pero ya insisto, sería demasiado tarde, ya con elecciones en marcha donde nadie las puede interrumpir. Entonces, yo no descarto, porque en este país todo es posible, más aún cuando los jueces en acciones constitucionales no prevarican, de repente aparece por ahí una sorpresa. Yo lo he dicho en muchas entrevistas que he tenido en varios medios, que puede aparecer cualquier situación, cualquier sorpresa. No nos llame la atención. Deben estar maquinándose muchas situaciones. Bueno, veremos qué ocurre en el tiempo. Puede ser que suspendan eso. Hay la votación el sábado para el presidente, lo terminan destituyendo y ya no puede él seguir en la muerte cruzada. Precisamente una conmoción interna. Y precisamente eso, doctor, frente a lo que usted está exponiendo en estos momentos, la Corte Constitucional va a resistir los intereses y las presiones que están ejerciendo sobre ella. Bueno, ya depende de la personalidad, de la honestidad y transparencia de los jueces de la Corte Constitucional. Yo personalmente he estado en contra de muchos fallos de ellos. Es más, hoy en Twitter vi unas declaraciones que ha hecho el expresidente Hernán Salgado, tratando con duros términos a muchos jueces de la Corte Constitucional y al mismo presidente de la Corte Constitucional. Veamos cuál será la actitud de la Corte Constitucional. Debe estar enmarcada en derecho, en defensa de la Constitución. De repente los jueces, para normar esto, debería quizás tomar algún tipo de declaración pública o alguna resolución para un poco tranquilizar al país, porque lo que menos quiere el país ahorita es un caos jurídico y político, ¿no?, que se va a desatar, porque los asambleístas no se van a quedar a los brazos cruzados, que han perdido sus trabajos y se quedaron con las ganas de destituir. El presidente también hará lo suyo. Entonces, la Corte Constitucional está ahora en el ojo del huracán, sin perjuicio de que aparezca alguna sorpresa a través de un juez de Quinindé, de Manglar Alto, de Yaguachi, con alguna situación especial, declarando la suspensión de ese decreto ejecutivo y que pueda continuar la Asamblea con el juicio político. Nada de eso nos debe llamar la atención, porque en Ecuador todo es posible vía acciones constitucionales, que eso también debe estar regulado, porque ha habido una prostitución, ha habido una situación de mal uso y de un abuso de estas garantías constitucionales en el Ecuador. Que esto no se dé para caer entonces en un caos institucional también y que sigamos con paz y tranquilidad, que es lo que han pedido las autoridades ecuatorianas en estos momentos, en esta coyuntura. Doctor Gaglar, muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Un gusto. Saludos a todos. El ex miembro de la Corte Constitucional, magistrado de la Corte Constitucional. Doctor Antonio Gaglaro estuvo con nosotros. Pausa comercial y regresamos.